Vamos a comenzar con una pequeña oración con el propósito de presentarnos al Señor como instrumento, si es su voluntad, instrumento débil, pero el de lo débil saca mensaje. El propósito es que haya un mensaje que llegue a nuestros corazones. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta hora buscamos su presencia por la gracia que nos concede el Señor Jesús, único camino para llegar a usted, ya que usted nos ve en Él, blancos como el alba, como la nieve, limpios, redimidos por su sangre, sin deuda, porque su muerte pagó nuestra deuda. En esta hora, Padre amado, queremos poner en su presencia esta necesidad de la guía del Espíritu Santo para poder sacar de este pasaje en Efesios capítulo 3, del verso 1 al 13, Señor, un mensaje para todos los que han de escuchar. En el nombre bendito y poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Veníamos, como habíamos dicho, que íbamos a tomar un orden para el mensaje que el Señor dispusiera en nuestros corazones. En Efesios, libro de Efesios, y hemos tomado, hermano, el primer mensaje sobre las bendiciones espirituales en Cristo. Ese fue el primer mensaje. El segundo mensaje fue con respecto al espíritu de sabiduría y de revelación. El cuarto mensaje fue salvos por gracia. El cuarto mensaje fue reconciliación por medio de la cruz. Hemos pasado esos dos capítulos en Efesios, el 1 y el 2, y el Señor ha permitido estos mensajes ya predicados. Hoy queremos tomar en el capítulo 3, del verso 1 al 13. Vamos a leer la palabra primeramente. Dice la palabra: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual pues podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas, por el Espíritu Santo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios,
que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Sabemos hasta donde entiendo, solamente hermano, salvo, y el mensaje pareciera venir como de la mano para crecimiento, ¿ah? Para crecimiento. Tengo aquí una pequeña ayuda. Aquí tenemos, presento un posible mensaje para predicar el Evangelio basado en Efesios, que es lo que estamos leyendo, capítulo 3, del verso 1 al 13. El título del mensaje hoy sería El misterio del Evangelio. Es muy profundo el título del mensaje. Nosotros que somos convertidos, que somos hijos del Señor, podemos apelar a nuestro corazón, a nuestra mente, y podemos entender el título, el misterio del Evangelio. En los capítulos 3 al 5 nos habla el misterio revelado a Pablo, habla del misterio del Evangelio que ha sido revelado por Dios. En el verso 6 nos habla la inclusión de los gentiles. El misterio es que los gentiles son coherederos con los judíos en la iglesia. Es increíble, hermano, cómo Dios hace las cosas. La verdad es que el conocimiento que tenemos de este cambio que Dios ha hecho, de esta forma que Dios ha dado salvación también a nosotros los gentiles, es por causa de que el pueblo de Dios, Israel o los judíos, son duros de servir, han sido rebeldes, y por esa causa Dios ya derribó las fronteras, ¿no es cierto? Y envió al Señor Jesucristo a salvar tanto a judíos como gentiles. La obra es poderosa para hacerlo, porque la palabra dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La gracia es algo que no tiene límite. Pero también Dios aborrece el pecado, abomina el pecado y toma decisiones como a medida que vamos introduciéndonos en la palabra de Dios, podemos ir entendiendo aquellas lecturas bíblicas en el Antiguo Testamento que antes nos parecían graves. Hoy hay un entendimiento de esas lecturas, cómo Dios aborrece el pecado. Sin embargo, Él en su amor, bonita palabra, yo en la mañana decía a los jóvenes, bonita palabra, a veces la mal usamos, porque a veces hay un amor que no es verdadero. Hay un amor que no viene de Dios. Cuando somos convertidos somos templo del Espíritu, y por ahí leíamos también los frutos del Espíritu, y el primer fruto del Espíritu es amor. Eso sí es amor. Pero este amor engañoso del mundo, este amor engañoso que Satanás nos hace creer,
como ángel de luz, que estamos bien, tenemos que tener cuidado. Por ahí cantábamos también un corito, atractivo el corito, pero es importante que lo entendamos, hermano. Cuidadito los ojitos, lo que miran. Cuidadito las manitos, lo que hacen. Cuidadito los piecitos donde andan. Y así sucesivamente podríamos nosotros extender ese corito en nuestras mentes para revisar cómo estamos caminando. ¿Estamos caminando en el Señor o estamos desviándonos muy a menudo? Es cierto que estamos aún en este cuerpo de pecado, inclinado al pecado, pero también es cierto que el Señor, el propósito del Señor es que el que comenzó la obra la perfeccionará. Por cierto, esperamos en Él. Solo no podemos, esperamos en Él, pero tenemos que ponernos en sus manos. No ser rebelde como aquellos judíos que crucificaron al Señor. Crucificaron, siempre yo tengo cuidado en crucificaron porque en realidad el Señor fue crucificado por mis pecados. También nos dice Efesios en el capítulo 7 al 8, nos habla de la gracia de Dios. Pablo enfatiza que este misterio ha sido posible gracias a la gracia de Dios. Este misterio ha sido posible gracias a la gracia de Dios. A esta obra, digamos, bendita, realizada por el Señor Jesucristo a cabalidad. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esta no de vosotros, pues es don de Dios. Dependimos de Dios. En su plenitud dependimos de Dios. Dios es fiel, Dios nos ama, pero tenemos que buscarlo. Si nos alejamos, hermanos y hermanas, si nos alejamos de Dios, nos introducimos en las tinieblas y en el dominio de Satanás. No le creamos al Satanás cuando se presenta sutilmente. Creámosle a la palabra de Dios, que es eficaz y más cortante que espada de dos filos. En el verso 8 nos habla Efesios, la misión de Pablo. Pablo ha sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Se dan cuenta del contraste, cómo Dios tiene un pensamiento que no es un pensamiento de humano. Es un pensamiento poderoso, es un pensamiento eficaz, es un pensamiento sin errores. Porque podría haber sido Pablo, ¿y por qué no me envió Dios a predicarle a los judíos, que son mi sangre, que son mi pueblo? Más Dios lo envió a predicarle a los gentiles. Y de ahí nace la iglesia, y de ahí nace nuestra salvación del Señor Jesucristo, pero de su mandato a Pablo. Qué interesante. El Señor bendiga nuestras mentes frágiles. El Señor bendiga nuestros corazones aún endurecidos y sean emblandecidos, para que de nuestro corazón broten buenos pensamientos, lleguen a nuestra mente y tomados de la palabra de Dios podamos expresar para la bendita gloria de una forma eficaz, de una forma agradable a Dios. Por último, en el capítulo 10 al 12, la iglesia como cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, y los creyentes son miembros de este cuerpo. Todos nosotros somos miembros del cuerpo de la iglesia. No nos menoscabemos, hermanos, y no sintamos tampoco ningún tipo de mal pensamiento de orgullo o de vanagloria o de envidia. ¿Por qué el hermano lo hace mejor que yo? ¿Y por qué yo no lo puedo hacer así? Sucede que el diablo se mete sutilmente en nuestra mente y nos desvía del camino. Despojémonos, hermanos, de todo peso que nos asedia para correr esta carrera y llegar a la meta. Esta meta maravillosa
donde tenemos un cuerpo nuevo, incorruptible, inmarcesible, sin pecado, semejante al del Señor Jesús, que no es maravilloso, hermano. Hermana, ese es el propósito de Dios. Vamos a seguir con una aplicación al respecto del pasaje. Reconocer la gracia de Dios. Reconocer que la salvación es posible gracias, mire, gracias a la gracia de Dios. Aquí nos podríamos profundizar, ¿no es cierto? Estaba preocupado que a veces que hace muy rápido el mensaje, me queda mucho tiempo, pero el Señor sabe. El Señor es bendito. Esta gracia. A reconocer la gracia de Dios. Reconocer la gracia de Dios. Fíjese que el primer ataque que tuve yo del enemigo, de Satanás, fue menospreciar la gracia. Menospreciar. Yo decía, yo soy salvo. Pero Satanás me hacía entender que yo no era salvo. Porque yo había sido muy pecador. Y yo entendía que en realidad el Satanás tenía razón que yo había sido muy pecador. Entonces cualquiera otro podía ser salvo, pero no yo. Porque de alguna manera me hacía entender el enemigo que la gracia no alcanzaba para mí. Pero alegría hubo en mi corazón. Cuando la misma palabra se reveló a mi corazón, a mi mente, y me dice, cuando abundó el pecado, y yo entendí, aquí abundó el pecado. Sí, Señor, aquí abundó el pecado. Pero yo voy a ti, Señor. Y la gracia sobreabundó. Hemos pensado, hermano, que la gracia es sobreabundante con esta mente finita, por supuesto, porque no tenemos una mente más allá para entender las profundidades de la gracia. Pero sí tenemos una mente suficiente para entender qué puede hacer la gracia en nuestras vidas, en nuestros corazones. El cambio que puede hacer de muerte a vida. El cambio que puede hacer la gracia de sacarnos del camino ancho que conduce a la perdición, de tinieblas a la luz. No por nada la palabra nos enseña en el Señor Jesucristo que dice, yo soy la luz del mundo. Yo soy la vida. ¿Y nosotros para dónde íbamos? Íbamos en las tinieblas, no en la luz. Íbamos camino de muerte y no de vida. Mas hoy, con gozo en mi corazón, digo, hermano, voy en camino de vida, voy en camino de luz. Pero gracias a la gracia bendita de Dios. No hay otra. No busquemos por otro lado. No malinterpretemos la palabra de Dios. No creamos a media la palabra de Dios, creámosla completamente. Porque por ahí hay versos que dicen que a los tibios yo los arrojaré de mi boca. El Señor nos ama. El Señor es perfecto. Tiene lo suficiente y lo más que suficiente para cada uno de nosotros. Si estamos quebrantados, Él nos levanta. Si estamos en tinieblas, Él nos saca de las tinieblas y nos trae la luz. Si tenemos pena, Él nos anima. Si hay problemas en la vida, Él nos ayuda, hermano. A no ser que aquellos problemas sean necesarios para el crecimiento. Muchas veces los problemas son necesarios para el crecimiento. Yo lo viví en mi vida. La gracia. Reconocer la gracia de Dios. Reconocer que la salvación es posible solamente gracias a la gracia. La inclusión en la iglesia
Entender que la iglesia es un cuerpo que incluye a judíos y a gentiles y que todos son iguales en Cristo. Interesante también, ¿no? Hemos leído tanto Romanos y hemos aprendido de los judíos, hemos aprendido del pueblo de Dios, que tuvieron la palabra primeramente y que han sido bendecidos. Dios hizo mucho por los judíos, ciertamente, conforme a la palabra. Yo no soy quien, porque a mí me perdonó Dios, yo no soy quien para condenar nada, ni a nadie. Solamente dar gracias a Dios que fue misericordioso y que me permitió alcanzar esta salvación tan grande. Pero en este pueblo de los judíos hay mucha enseñanza. No debemos y no podemos ser tercos como los judíos. Ahí, desde que el pueblo de Dios fue sacado de Egipto de mano de opresión, en el desierto, fueron jodidos los judíos. Fueron complicados. No sé, hermanos, no sé. Yo, si hubiese estado en esos tiempos en el lugar de ellos, a lo mejor hubiese sido igual. Y quizás peor. Eso no lo sabemos. Pero la enseñanza está. Lo importante es que el llamado es a creerle a Dios. Lo importante es que el llamado es a obedecer a Dios. Lo importante es que el llamado es a buscar a Dios. Especialmente en las tribulaciones, hermano. No dejar al enemigo que se aproveche. Vamos a ver una conclusión. En resumen, Efesios capítulo 3, verso 1 al 13, nos enseña que el misterio del evangelio es que los gentiles son incluidos en la iglesia, junto con los judíos, gracias a la gracia bendita de Dios. Como creyentes debemos reconocer esta gracia y vivir en unidad en la iglesia. Buen llamado a vivir en unidad en la iglesia. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mi tribulación por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Dice que las tribulaciones son vuestra gloria. Debemos ser, yo estaba en este momento, tenía un pensamiento. Dice, ¿qué sería de nosotros si nosotros no fuéramos de alguna forma domesticados con la palabra? Yo no sé si la palabra está bien. Porque cuando estamos en estado salvaje, aprovechándonos de esta libertad de libre albedrío, podemos cada uno analizar su vida, por supuesto. Yo la mía, fuimos como animales salvajes. Sin miramiento. Sin miramiento. Lo recuerdo yo cuando mi abuelo sabía vacas del cerro Serrina, y unas eran tan salvajes que atropellaban hasta los alambrados y los cortaban o pasaban por entre medio, y había que ponerle algo que les tapara los ojos. Una tabla se les ponía. Creo que nosotros cortamos alambrados y hicimos grandes cosas aprovechándonos de esta libertad en el mundo. Mas hoy, hermano, mas hoy somos de Cristo, y porque somos de Cristo somos templo del Espíritu,
Y porque somos templo del Espíritu, somos llamados a tener frutos. Me gusta a mí hacer esta comparación entre los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Ya no quiero nombrar obras de la carne, porque deseo andar en el Espíritu. Sabemos cuáles son las obras de la carne. Y si no las saben, vean en Gálatas capítulo 5. Vean la diferencia que hay, hermanos, entre andar en la carne y la de andar en el fruto del Espíritu. Y esforcémonos, hermanos, en el Señor, en andar en el fruto del Espíritu. ¿Qué dice? No lo tengo aquí la lectura, pero ¿qué dice Gálatas 5? Dice, los frutos del Espíritu son amor. Yo enfatizaba el amor con los chicos, tratando de, bueno, no es mi palabra la que cambia a nadie, pero tomándome de la palabra de Dios para que haya cambio en las personas, los niños. Por la experiencia de uno también, pues. De esto del amor, el primer fruto del Espíritu es amor. Y la falla de uno es haber creído que amaba y que estaba haciendo lo bueno y en realidad era obra de la carne. Era, tú sabes esta palabra, fatalidad, ¿no? Más el amor del Señor Jesús nos enseña qué es lo que es el amor. Más el amor del Padre nos enseña qué es el amor. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por amor Jesucristo vino al mundo. Por amor Jesucristo se sometió hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por amor a nosotros, hermanos, para librarnos del castigo, del juicio de Dios. Bendito sea el Señor. Bendita sea su palabra. Gracias, oh bendito Dios, por permitir a este siervo tuyo, Señor, a este siervo que sacaste de la necedad, bendito Dios, para dar un mensaje de tu palabra. A este siervo tuyo que sacaste de la vileza, Señor, para hablar de amor, Señor, para hablar del fruto de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor, por este mensaje. Te ruego por los corazones de todos los que puedan escuchar esta palabra, de los que están presentes en esta hora, Padre amado, para que sea para salvación en los que no son salvos y para que sea para crecimiento en los que somos salvos. Lo ponemos en tus manos, Padre amado, en el bendito nombre de su Hijo amado, nuestro glorioso Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.